Muy buenas noches, iglesia amada. Hubo un hombre que se ganó el premio Nobel a la humildad. Y cuando le dieron la medalla, se la puso y después se la sacaron porque ya había perdido la humildad. El tipo dice, soy el más humilde de todos, decía. Una alegría estar en esta iglesia también en esta ocasión tan especial. Felicitaciones, bueno, al cuerpo pastoral, al liderazgo y a toda la iglesia por la obra hermosa que están haciendo. Amén. La tarea fundamental de la iglesia es afectar a la sociedad, alcanzar y ministrar las vidas, y evidentemente ustedes lo están haciendo, así que felicitaciones, felicitaciones. Es hora de despertar, es hora de despertar. Evidentemente la iglesia está despierta, pero la iglesia esta iglesia me refiero, el centro cristiano de Carlos Paz está despierto, como iglesia, como familia, como cuerpo, pero cada uno de nosotros tenemos que asegurarnos de estar despiertos, estar atentos. Y hay un pasaje que me llama mucho la atención y quiero invitarte a que lo abras tu Biblia en ese pasaje, Romanos 8, capítulo 13, perdón. Los últimos versículos vamos a leer a partir del versículo 11. Es hora de despertar, hermanos queridos. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo aquí en su carta a los Romanos, 13, 11. Y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vístanse del Señor Jesucristo y no provean para los deseos de la carne. Oramos. Señor, con expectativa nos acercamos a ti, abrimos nuestro corazón, disponemos todo nuestro ser, espíritu, alma, cuerpo, mente, para recibir tu palabra, con el deseo profundo de ser transformados a través de ella, Señor. Si hay algún velo que todavía tenemos en nuestros ojos espirituales, que tu Espíritu Santo a través de la palabra pueda quitarnos y permitirnos ver lo que tú quieres mostrarnos, Señor, especialmente nuestra realidad espiritual. Háblanos, transfórmanos, Señor, que alguien sea salvo esta noche, alguien reciba el perdón de sus pecados esta noche, alguien sea consolado, alguien reciba esa paz que hace tiempo perdió, alguien reciba el gozo de la salvación en esta noche, alguien sea libre del poder de las tinieblas. Señor, en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre, te lo pedimos. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios. En este pasaje que acabamos de leer, el apóstol Pablo le está escribiendo a la iglesia de Roma. Él no había ido todavía cuando escribió esta carta a Roma, pero evidentemente la conocía bastante bien. Y a través de la Biblia nos llega a nosotros hoy. Y el apóstol Pablo, o Dios a través del apóstol Pablo, está hablando a una iglesia dormida, anestesiada, desafiándonos a cada uno de nosotros a salir del ensueño espiritual, a salir del letargo en el que a veces incurrimos. La indiferencia moral, la indiferencia hacia Dios, la indiferencia hacia el dolor de la gente. A veces es intencional, a veces no. A veces son tantas cosas las que nos pasan a nosotros que no nos da el cuero para pensar en el otro. Sea como sea, el Señor nos está sacudiendo. ¡Hey! Reacciona, despertá. Y el apóstol Pablo comienza diciendo, conociendo el tiempo en el que vivimos. Conociendo el tiempo en el que vivimos. Y qué importante es
entender el tiempo en el que estamos viviendo. Y ahí dice que la noche está avanzada y el día se acerca. ¿De qué está hablando? Está hablando de la segunda venida de Cristo. Entendiendo el tiempo en el que vivimos, porque eso nos da un sentido de urgencia, nos da una perspectiva correcta y nos ayuda a actuar de acuerdo a la situación. A ver, un ejemplo práctico. ¿Cuántos trabajan? A ver, tiene un empleo fijo, la mayoría. Bueno, la mayoría no. Qué linda iglesia. Bueno, la gente que trabaja, esa pobre gente, claro, no es la misma motivación el lunes a la mañana que el viernes a la tarde. Ahí sí, ya es todo científico, sí, es verdad, pastor. ¿Viste? El lunes a la mañana, lo más lento posible. Porque, bueno. Y el viernes a la tarde, especialmente cuando el gerente te dice, che, si terminamos antes, nos vamos antes. ¡Oh! ¡Gloria a Dios! Y ahí nos ponemos a pila, porque entendemos el tiempo en el que estamos. A ver, ¿cuántos estudian? ¿En el secundario, en la facultad? A ver. Vamos, esa mano me gusta. Viste, cuando empezás el examen, lees las preguntas, las lees de nuevo, las relees, pensás. Y de repente el profe dice, bueno, 5 minutos. ¿What? 5 minutos. Y te falta la mitad del examen. Entendés el tiempo en el que estás. Y eso nos ayuda a reaccionar. En la vida cristiana nos pasa lo mismo. El apóstol Pablo dice, hey, la noche está avanzada. Esto se acaba, ¿eh? Esto se acaba. Y gloria a Dios para nosotros que estamos acá en la iglesia. Pero hay millones de personas que cuando esto se acabe, se van a la perdición eterna. Y me atrevería a decir que aún de este grupo, a los que no reaccionen, a los que no entienden el tiempo en el que están viviendo y se dejen llevar por este letargo que a veces la vida nos lleva o malas decisiones nos llevan. Por eso el apóstol Pablo nos dice, hey, es hora de reaccionar. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. En otras palabras, ya falta poco, se agota el tiempo. Es hora de reaccionar por tu propia salvación, por la salvación de tu familia, por la salvación de la gente que te rodea. La noche está avanzada, dice el apóstol Pablo, y se acerca el día. Al ver tanta maldad, encender el noticiero 10 minutos y ya es para deprimirse o aterrarse. A veces pareciera que el diablo se ha salido con la suya al final. El príncipe de este mundo ha hecho un buen trabajo destruyendo familias, niños, jóvenes, abuelos. Pero dice que también se acerca el día. Hay una esperanza y la Biblia dice que esta esperanza no nos defrauda. La esperanza de la vida eterna. Romanos 12, 11 y 12, versículos antes. Me encanta porque nos habla Pablo de la actitud que tenemos que tener en este tiempo. Gozosos en la esperanza. Sufridos en la tribulación. Fervientes, constantes en oración. Oh, esa actitud. Esa es la actitud de un despierto. Esa es la actitud de alguien que entiende el tiempo en el que vive. Avanza el apóstol Pablo diciendo, ya es hora de levantarnos del sueño. Es que justamente entender que la segunda venida de Cristo está cerca, es que tenemos que reaccionar. Efesios 5:14 dice, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Qué interesante ese orden. Reaccionar, decidir hacerlo, para que entonces podamos ver lo que Dios nos está mostrando. Acá Pablo le está hablando a una iglesia cómoda, dormida.
relajada, desinteresada, indiferente. Yo me preguntaba, ¿qué es lo que adormece a la iglesia? Bueno, hay varias cosas. Creo que en el top 5 entrarían el pecado, ni hablar, la inactividad, el no estar involucrado en ningún área de servicio y no hacer nada. La tradición, la costumbre, el conformismo, la falta de oración. Qué importante es levantarnos del sueño, reaccionar por nuestra salvación y por aquellos que nos rodean. Si no estás sirviendo en ningún área, es hora de reaccionar. Y si ya estás sirviendo, te felicito. Quizás sea hora de hacerlo con mayor pasión, con mayor excelencia, con mayor determinación. Avanza el apóstol Pablo diciendo, desechemos las obras de las tinieblas. En Gálatas se mencionan como las obras de la carne. Todo lo que nada tenga que ver con Dios, con el Espíritu, yo tengo que desecharlo de mi vida. Hebreos 12:2 lo dice de manera inmejorable. Despojémonos, pues, de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Qué tengo que hacer con el pecado? ¿Con las obras de la carne, las obras de las tinieblas? Tengo que despojarme de ellas, arrancarlas de mi vida en un acto violento. El creyente que simplemente intenta no pecar, será cuestión de tiempo que termine haciéndolo. No es suficiente esquivar el pecado, maquillar el pecado, explicar el pecado. Tenemos que arrancarlo en nuestra vida. Colosenses 3:5 dice, hagan morir lo terrenal en ustedes. Hagan morir. Es que yo no puedo convivir con el pecado porque me va a matar. Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Y desde la perspectiva que lo quieras ver, el pecado te mata. Y esa es la relación, la única relación que un cristiano tiene con el pecado es una relación de muerte. O el pecado me mata o yo lo mato. Esa es la relación que un cristiano tiene con el pecado. No podemos disimularlo, ni ocultarlo, ni justificar. No, pastor, lo que pasa es pecado, hermano. Y tenemos que, con la ayuda de Dios, arrancarlo en nuestra vida. Con la ayuda del Señor. Avanza el apóstol Pablo y dice, vistámonos las armas de la luz. En una lectura rápida no se entiende esto. ¿Cómo vestirme un arma? Yo me he visto un pantalón, me he visto una remera, pero no un arma. ¿Qué me puedo poner para la iglesia? Bueno, un bazooka, ¿no? 2.45. Es rarísimo esto. Yo entiendo que acá está la clave. Antes el apóstol Pablo nos dice, desechemos las obras de las tinieblas. Y ahora nos dice que nos vistamos las armas de la luz. Yo entiendo que acá está la clave para una vida cristiana exitosa, fructífera. No solo desechar lo malo, sino llenarme de lo bueno. No solo desechar el pecado, sino llenarme de Dios. Daniel 1:8 dice, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Era la oportunidad. A ver, Daniel, pibe 14, 15 años, solo, lejos de los padres, lejos de la familia, lejos de los pastores, lejos de los líderes de adolescente. Sí, lo llevaron esclavo, pero ¿a dónde estaba como esclavo Daniel? Era en la casa de Gran Hermano, ¿entendés? Estaba de 10 Daniel. Era el momento para pecar. A ver, comiendo un chorizo, ¿qué pecado puede ser? Pero sin embargo Daniel propuso en su corazón no contaminarse.
Segunda Reyes 18:6. Nos dice que Ezequías no solamente se apartó de la idolatría, sino que buscó al Señor con todo su corazón. Y ahí está la clave. No solamente no pecar, sino llenarme de Dios. El ejemplo de Samuelito. Los hermanastros de Samuelito, mejor perderlo que encontrarlo. Eran sacerdotes de la iglesia, líderes de, diferentes áreas de la iglesia, y eran un desastre. Mientras sus hermanos políticos pecaban, dice la Biblia que Samuel servía en la presencia de Dios. ¿Te das cuenta? Esa es la manera de marcar la diferencia. Esa es la diferencia entre un cristiano nominal y un cristiano lleno del Espíritu. Un cristiano más o menos. Y un cristiano que marca la diferencia en su entorno. Vistámonos las armas de la luz. Y me llama la atención, me sigue llamando la atención la palabra vestirse. Es que las armas del Espíritu son tan esenciales que no son accesorios. Tenemos que llevarlas siempre puestas. Son tan esenciales que tenemos que siempre cargarlas. ¿Cuáles son las armas espirituales? Bueno, la palabra dice que es la espada del Espíritu. Es un arma ofensiva. La oración, un arma espiritual, la alabanza, entre otras. Qué importante es aprender a blandir estas armas que el Señor ha puesto en nuestras manos. 1 Corintios 10:4 dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Ahora el desafío es echar mano, es vivir ejecutando estas armas. Eso hace la diferencia. Un cristiano que ora y un cristiano que no ora pueden venir a la misma iglesia, pueden venir a las mismas actividades, pueden estudiar los mismos cursos, pero va a haber una gran diferencia que alguien, incluso alguien que no conoce a Dios, se da cuenta. Simplemente porque cuenta con el favor de Dios, el respaldo de Dios. El desafío de Dios a través del apóstol Pablo es a desechar el pecado y llenarnos de Dios, a echar mano a las armas espirituales que son poderosas en Dios. De esa manera vamos a vivir una vida cristiana victoriosa, una vida cristiana que de verdad vale la pena vivir. Avanza el apóstol Pablo diciendo, andemos como de día. ¿Y qué es andar como de día? Honestamente, no en glotonería y borracheras, no en lujuria y libertinaje, no en contiendas y envidia. Honestamente. ¿Cómo sí tenemos que andar? Honestamente. Una palabra que ya casi es un arcaísmo. Ha caído en desuso, o por lo menos la falta de práctica. Tanto que tuve que buscar un diccionario. Honesto. Es alguien que actúa rectamente, cumpliendo su deber y de acuerdo a la moral. Y vivimos en una sociedad que pareciera que lo honesto es sinónimo de gil. Aquel que paga los impuestos, aquel que cumple con sus obligaciones, aquel que cuando se le equivocan el vuelto a favor lo repone. Sin embargo, Dios a través del profeta Isaías 3:10 dice, dile al justo que le irá bien y que comerá del fruto de sus manos. Hay un Dios que ve tu honestidad. Hay un Dios que ve tu justicia. Hay un Dios que ve. Aunque todos opinen que sos un gil, ahí como nos decía Franco, pero estás mal acá en esto. Hay un Dios que ve y respalda. Hay un Dios que se va a asegurar
de que te vaya bien en todas las cosas. La persona íntegra y veraz camina segura. No necesita ocultar nada y eso produce paz. Paz. Honestamente es andar como de día. No en glotonerías y borracheras. Estos son los llamados pecados de excesos o pecados de ebriedad. Y un cristiano que está despierto o que quiere despertarse, no tiene que llevar esta clase de vida. Son pasiones desordenadas, que lejos de controlarlas, nos controlan. Guían, conducen nuestra vida. 1 Tesalonicenses 5, 7 al 9 dice: los que duermen, de noche duermen. Los que se emborrachan, de noche se emborrachan. Y más allá de un horario en el día de 24 horas, tiene que ver con la realidad espiritual. El que anda de día, el que está bajo la luz de Cristo, no entra en estas cosas. Y si ya está, y así llegó al camino del Señor, con la ayuda del Señor, va a salir de esa condición. Aleluya. Porque esa es la voluntad de Dios. Ayudarnos a salir de un entorno negativo, de tinieblas, a uno de luz. Aleluya. A uno de vida. A uno de prosperidad. ¿Qué es andar como de día? No en glotonerías y borracheras. No en lujurias y libertinaje. Esto tiene que ver con pecados de índole sexual e inmoralidad. Me llama la atención, ya lo dije antes, creo que 2 veces lo dije, no me importa, lo digo de nuevo. Acá Pablo no le está escribiendo a los pibes del barrio, le está escribiendo a la iglesia. Y le dice: iglesia, no anden en borrachera ni en glotonería. A ver, iglesia, no anden en lujuria y libertinaje. Y me llama la atención eso, ¿no? El adulterio y la fornicación producen evidentemente placer en el momento, si no, no sería tanto problema. Pero destruye vidas, destruye familias. El libro de Proverbios capítulo 6 al final dice: el que comete adulterio es un necio. Hay una traducción que dice: le faltan sesos. La versión Billy Valera dice: es un idiota. Algunos lo engalzan, o Billy habla hoy, como quiera. Porque dice: se destruye a sí mismo. Vergüenza le seguirá. El creyente de ninguna manera está exento a esto. No, a mí no me va a pasar. He escuchado. Solo para ver cómo terminaba cayendo. El que cree estar firme, mire que no caiga. A menos que haya alguno que sea de chapa o de plástico acá, ¿no? Pero que sepa, todos tenemos hormonas, algunas más agitadas que otras, pero tenemos que tener en cuenta eso. Estar atentos, anticiparnos, arrancar de nuestra vida las obras de las tinieblas y llenarnos con las armas de la luz. Ser santo requiere determinación, no solamente fe. Requiere determinación, requiere decisión, requiere firmeza, porque abundan las razones para dejar de serlo, abundan las razones para ofender a Dios, abundan las oportunidades para caer en pecado. Por eso requiere determinación. Apocalipsis 22:11, un versículo que me llama la atención. Ya no estamos cayendo de la Biblia, ya termina la Biblia. Y dice: el que es santo, que sea más santo aún. ¿Cuándo vamos a terminar con esta cosa de la santidad? En el cielo. Recién ahí. ¿Sos santo? Bien, dice el apóstol Juan. Seguí trabajando en tu santidad.
Porque hay un diablo que sigue trabajando en tu pecado. Por eso esa determinación de mantenerme en santidad. ¿Cómo es andar como de día? No en contiendas y envidia. Estos pecados entran en la categoría de los pecados del carácter. ¡Ay, sonamos! Los pecados del carácter. Y las obras de la carne, de Gálatas 5, la mayoría son pecados del carácter. Como si nos conociera Dios, como que nos hizo. Ya sabe cómo somos. No en contiendas y envidia. Vístanse del Señor Jesucristo. Y acá entiendo menos, porque hace unos versículos atrás leímos, vístanse las armas de la luz. Qué raro vestirse las armas. Y acá peor, vístanse de Jesús. ¿What? ¿Qué significa? Qué raro esto. ¿Cómo vestirme de Jesús? Yo creo que se refiere al carácter de Jesús, al estilo de vida de Jesús. Vístanse de Jesús. De hecho, eso significa cristiano, como Cristo, igual a Cristo. No solo debemos vestirnos las armas de la luz, sino que también debemos vestirnos del carácter del Señor Jesús, de su vida. Bueno, está descrito perfectamente en el fruto del Espíritu, Gálatas 5:22. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, fe, benignidad, bondad, templanza. Esa es la clase de vida que Jesús quiere que llevemos. ¿Y sabe qué he descubierto? Cuando era adolescente decía, que escuchaba predica de santidad y santidad. Yo decía, es imposible. ¿Por qué Dios nos pide algo así? ¿Cómo? Es imposible la santidad. Ni hablar, y eso que yo tuve una adolescencia, por lo menos me crié en la iglesia, así que más o menos. Pero el que viene así con 40 años de mundo, ¿viste? Viene y dice, ¿qué Dios? El pecado es como una montaña así, el Everest. ¿Cómo voy a sacar esto de encima? ¿Cómo me voy a sacar esto? Como que es un imposible que nos pide Dios la santidad. Pero aprendí que es un proceso. Esto de desechar las obras de las tinieblas y llenarnos de la luz es un proceso. Tranquilo, vamos de poco, vamos de poco. Y aprendí que mientras más yo me ocupo de desarrollar el fruto del Espíritu, menos tengo que ocuparme de renegar con las obras de la carne. Entonces, mientras me vacío del mundo, me lleno de Dios. Y mientras más me vacío del mundo, más me lleno de Dios. Conversando con mi viejo, tiene 77 años. Él fue salvo a los 5 años. Usted tiene 72 años de cristiano. Y empezó a servir a Dios a los 14, creo. Así tiene como, no sé cómo son las cuentas, pero como 60 años en ministerio, ponele. Y en nuestras conversaciones me dice, Billy, el Señor me muestra esto y tengo que arrancarlo de mi vida porque me afecta. Estoy ofendiendo a Dios, Señor, con esto. Yo digo, ¿cuánto me falta a mí? Es que mientras más nos exponemos a la luz, más imperfecciones vemos. Y esa es la santidad. Ese es el proceso. Dios no viene acá para culparte. No, a veces Dios nos muestra nuestra realidad, nuestra lechuga entre los dientes. No para avergonzarnos, sino para que actuemos al respecto. Y termina el apóstol Pablo diciendo, no satisfagan los deseos de la carne. La NTV, me encanta la traducción, dice, no se permitan pensar en formas de complacer los malos deseos. ¿Y te das cuenta
Que acá comienza todo. Este es el órgano sexual más grande. Y acá comienza todo. No se permitan pensar en formas de complacer los malos deseos. Gálatas 5:16 dice, anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque el Espíritu es contra la carne. Entonces, mientras alimentamos nuestro espíritu, matamos de hambre la carne. Y eso va a producir en nosotros una vida cristiana que de verdad vale la pena vivirse. Que no depende de actividades o cosas que hago, sino de algo que soy, algo que creo, algo que vivo. Esa es la vida cristiana de verdad, que vale la pena ser vivida. Quiero invitarte a que te pongas de pie, por favor. Vamos a buscar al Señor por unos minutos. Gloria sea a ti, Jesús. Así que este contraste nos llevará a una vida plena, alejarse de las tinieblas y llenarnos con la luz de Dios. Te animo a que, lejos de distraerte, te concentres. Porque la prédica terminó, yo terminé de hablar, pero el Espíritu Santo no. Quizás recién comienza. Dale la oportunidad al Espíritu Santo que hable a tu corazón. Si has caído en pecado, tenés que saber que Dios es fiel y justo para perdonarte de todo pecado y limpiarte de toda maldad. No hay pecado tan grande que Dios no esté dispuesto a perdonar. No hay pecado tan grande que te aleje del amor de Dios. Qué importante es volverte a Él en arrepentimiento sincero para que puedas recibir de Él perdón y paz. Quizás hoy estás luchando con algunas tentaciones. Hoy la obra de la carne tiran fuerte. No querés ceder, pero es muy fuerte la lucha. Quiero animarte, no aflojes. No aflojes. Persistí. Quédate firme ahí. Llénate de Dios y lucha por tu salvación. Es hora de reaccionar por tu propia salvación, por tu propia sanidad, por tu propia santidad y por la de aquellos que te rodean. Es hora de despertar, iglesia amada. Es hora de dejar atrás el pasado y encaminarnos hacia el propósito que Dios ha preparado para cada uno de nosotros de manera particular.